¿Cuántos aprendimos la semana pasada? Amén, los papitos, ¿sí fueron aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Sí lo pusimos por obra esta semana? Amén, muy bien. Bueno, en esta semana también vamos a hablar otro tema acerca de la familia, acerca de los hijos, así que prepárese, mi hermano. Para mis hermanos que son jóvenes, aprendan, amén. Siempre es bueno aprender. Usted puede decir, no, pero es que yo todavía ni me caso, todavía no tengo ni enamorada, entonces, ¿para qué voy a aprender? ¿Cuándo me casaré? No. Es muy importante aprender estos temas. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a casar y cuando usted tenga sus hijos, de pronto, mi hermano, le sugiero, no va a cometer los errores que nosotros cometimos, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, tan perfectos! Ah, no. Entonces, es muy bueno aprender. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos nuestra esposa y nuestros hijos, decir, hace tantos años, allá en un lugarcito, la hermana nos predicó este tema y bueno, ya sé cómo tengo que hacer. Entonces es muy importante, invito a los jóvenes, a los adolescentes que están aquí a aprender. Algo se va a quedar en su corazón para el futuro que viene. Amén. La palabra del Señor nos enseña en Efesios 6, 1 al 4, dice la palabra del Señor así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En esta tarde vamos a hablar un tema para adolescentes. ¿Cuántos papitos, cuántos padres están aquí que tienen niños adolescentes, que están con sus hijos adolescentes? Amén. Vamos a aprender, pero también quiero dejar esta palabra comenzando. Dice, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es muy importante que nosotros, todos somos hijos, ¿verdad?, en este lugar. Amén. Es muy importante que nosotros podamos honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres, porque la palabra del Señor dice que esto es justo. Amén. Es algo bueno, es algo agradable. Entonces debemos obedecer, hijos, todos los que estamos aquí, incluyéndome. Necesito, aunque ya estoy adulta, aunque ya estoy casada, aunque ya tengo mis propios hijos, necesito aún obedecer a mis padres, porque eso es justo y eso es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, necesitamos ser obedientes. Si nuestros padres nos mandan a hacer algo o nos piden que no hagamos algo, necesitamos obedecer a nuestros padres. Cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, nosotros pensamos que nuestros padres solo quieren molestarnos, que mi padre no me entiende, que mi mamá no me entiende, que nadie me entiende. Y esto nos hace entrar en rebeldía y también en desobediencia, porque no queremos obedecer a nuestros padres. Pero lo que nuestros padres, hijos que estamos aquí, lo que un padre anhela, lo que un padre desea, muchas veces es que no cometa los errores que uno cometió, o que por desobedecer, o si si a uno le dice al hijo, por ahí no vayas porque algo te vas a caer, o no vas a salir por ese camino. Cuando uno es adolescente, por ahí le gusta irse, ¿verdad? Por ahí no, por aquí yo quiero. Pero el padre sabe que si su hijo se va por ese camino, pues algo le va a pasar, y por eso no quería que su hijo vaya por ahí, que se vaya por acá. Y a veces así también es en los consejos. Los padres dicen, no, estás muy pronto para que tengas enamorada, para que tengas enamorado, y el adolescente es lo primero que va a hacer. Entonces es importante que nosotros como hijos
obedezcamos a nuestros padres. Asimismo, ahora en la edad que estamos nosotros como adultos, hermanos que estamos aquí adultos, honremos a nuestros padres siéndoles obedientes a ellos. Quizás lo que ellos nos quisieron advertir en el camino, nosotros ya, si fuimos obedientes, pues nos hemos librado de los golpes, pero si no hemos sido obedientes, pues ahí estamos con el dolor todavía y recuperándonos, ¿verdad? Pero seamos obedientes a nuestros padres y agradezcámosles. A veces cuando yo hablo con mi papá, él me sabe aconsejar y me gusta a veces cómo me aconseja y yo me quedo callada y al final le digo, gracias papá, gracias porque yo sé que lo que él me está diciendo, aunque de pronto no comparta o piense yo que no es correcto para mí de pronto, pero es mi padre y debo de honrarlo y debo de obedecerle. Amén, hermanos. Asimismo dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos honrar a nuestros padres, debemos amar a nuestros padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos queremos tener larga vida? ¿Verdad que cuando nos comentan o hablamos, todos sabemos que en su momento todos vamos a morir, ¿verdad? Pero es un tema que no nos gusta hablar ni que nos digan. ¿Por qué? Porque es un tema, nadie queremos morirnos, todos quisiéramos ser eternos y vivir largos años y vida, pero no, va a llegar a un momento que tenemos que partir a la eternidad. Pero ¿cuántos quisiéramos vivir muchos años? Aquí hay un secreto para que te vaya bien y seas para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a nuestros padres, hijos, y obedecer a nuestros padres. Amarlos. Sé que nuestros padres, en el caso de mi caso, hermanos, yo no soy tanto para la tecnología. Y ahorita nuestros hijos, desde que ya están en la panza, ya creo que ya saben manejar el teléfono. Y entonces, mis hermanos, pero cuando nuestros hijos llegan adolescentes, a veces nosotros no sabemos manejar, gracias a Dios, mis hijos, por ahí un poco, pero no mucho, pero a veces hay hijos que se portan groseros con los padres. Ay, tú que no puedes, o no sé cómo le diga, o le muestra una mala actitud, o le dice una mala palabra, o cosas por el estilo. Necesitamos honrar a nuestros padres. Amén. Yo sé que ahorita el tiempo ha cambiado, la tecnología y todos queremos manejar un teléfono y que WhatsApp y que Facebook y que, bueno, yo estoy hasta ahí, mis hermanos, porque sé que hay un montón más de cosas que yo ya no las sé manejar. Entonces necesitamos honrar a nuestros padres, amarlos, tratarlos bien. Es verdad que nuestros padres a veces nos pegaron, nos castigaron injustamente. De pronto también, como enseñaba la otra semana, se pasaron, nos dieron hasta por demás. Y eso de pronto ha habido en nuestro corazón dolor, rencor, falta de perdón. Pero si nosotros queremos vivir una larga vida, necesitamos sanar nuestros corazones y perdonar y honrar a nuestros padres. ¿Cuántos estamos de acuerdo a la palabra de Dios? También la palabra del Señor dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Amén. Y esto, hermanos, a veces para nosotros, para los padres que están aquí criando niños que están pequeños y que tienen adolescentes, hermanos, es muy necesario que nosotros tengamos paciencia para disciplinar, para instruir, para corregir a nuestros hijos, porque la palabra de Dios mismo nos dice, no provoquéis a ira a nuestros hijos. ¿Cómo les estamos hablando? Nuestras palabras, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son, mis hermanos? ¿Cómo nosotros los estamos disciplinando? La otra semana enseñé, no es de coger el palo y el cable de la plancha y la manguera y el zapato y la chancla.
lo primero que se nos presenta y castigar a nuestros hijos, porque eso es provocar a ira, a dolor, a resentimiento. Por eso hay muchos hijos, como estaba hablando antecitos, que llevan ese dolor en sus vidas, hijos que se van de sus casas, nunca más regresan, no quieren saber nada de sus padres. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos sabios en el momento de instruir, en el momento de corregir a nuestros hijos. Amén. Y hay padres que están solos, hay padres, hermanos, que los hijos llegan al punto de abandonarlos, o tiene que verlo un vecino, tiene que verlo alguna persona que tenga el don de ser de servicio. Hay hijos que van a dejar a sus padres en los asilos para que alguien los cuide. Mi esposo, él hizo las prácticas de su carrera en un lugar para un asilo de ancianos, y él me contaba la situación. Ahí van y los abandonan, nunca les van a hacer una visita, y ellos lloran como niños, porque dice, hermanos, que cuando uno llega ya a su edad avanzada de 80, 85, hablemos así, 90 años, nos volvemos como niños. Y dice que era tanto ver el dolor de estos ancianitos, porque decía, yo tengo tantos hijos, pero nadie me viene a ver, nadie me visita, me he olvidado. Y muchos de ahí, en el tiempo que mi esposo estuvo en ese lugar, salieron ya murieron ahí, y muchos de ellos murieron sin ver a sus hijos en sus últimos tiempos. Pero ¿por qué, hermanos, que estamos aquí? Jóvenes, aprendamos esto, porque de pronto no hicimos lo correcto, porque de pronto no instruimos como la palabra del Señor nos está mandando, porque de pronto herimos a nuestros hijos, los lastimamos, los maltratamos, dañamos tanto su corazón, que cuando de pronto llegan a cierta edad, mejor no quieren saber nada de nosotros. Por eso necesitamos, como dice la palabra del Señor, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación del Señor. La palabra del Señor dice que al hijo que ama, corrige, al hijo que ama, disciplina, pero que Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Si nuestro Dios es un Dios que sabe cómo disciplinarnos, cómo corregirnos, nosotros, mis hermanos, también necesitamos aprender a disciplinar a nuestros hijos, a corregirlos, a instruirlos en el amor, y con el amor de Dios. Demos un gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, es muy importante que podamos aprender, y jóvenes que están aquí, adolescentes, aprendamos, y que esto sea de bendición para el futuro en sus vidas. Amén. Para criar hijos que nos amen, que nos honren, que nos respeten, que estén ahí cuando estemos enfermos, cuando ya no podamos más, hasta el último día que tengamos que partir a la presencia del Señor. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en Proverbios 15, 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hablar a nuestros hijos? ¿Cómo instruirlos? ¿Cómo guiarlos? Eso es lo que hemos estado aprendiendo en nuestros 2 domingos. Mis hermanos, aquí está clara la palabra del Señor. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, ¿cómo puedo hablar con mi hijo adolescente? ¿Cómo puedo llegar al corazón de mi hijo que es un niño, que es
Hermanos, la otra semana hablaba de preadolescentes, de adolescentes y los jóvenes. Hay las etapas de nuestros hijos, ¿no? Desde que nacen, la etapa de llevarlos hasta los 5 añitos, cuando ellos ya van a la escuelita, los primeros años. Luego viene la etapa de 5 a 10 añitos. Pero cuando nuestros hijos entran en la preadolescencia, es a partir de los 9 años, 10 años hasta los 12. Amén. Ahí estamos nosotros con nuestros hijos preadolescentes. Cuando nosotros comenzamos a ver a nuestros hijos que ya no es el niño, que de pronto usted le ordena algo o le pide que le ayuden algo, no, él ya comienza a tener cambios en su vida, comienza ya a contestar, comienza a ser más respondón, comienza a ser más de pronto a ser desobediente, y nosotros como padres decimos, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué mi hijo está cambiando? ¿Por qué mi hijo? Usted comienza de pronto a ver también es como que crece, se hace más grande. Entonces, ahí nuestros hijos están entrando en la preadolescencia. Es una edad más suave que la adolescencia. Pero cuando nuestros hijos entran en la adolescencia es a partir de los 13 años. A partir de los 13 años hasta los 18 años, depende la madurez del joven, de la niña, depende. Las mujeres siempre maduramos un poco más rápido que los varones, entre los 18 y 19 años, pero los jóvenes, los varones a veces se pasan hasta de los 20. Amén. Oh, Señor. Entonces, mis hermanas, necesitamos aprender estas etapas de la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para no cometer errores con ellos, para no maltratarlos, para entenderlos. No se olvide, mi hermano, que en su casa, quien es el adulto es usted y mi persona. Amén. Nuestros hijos están pasando por etapas. Entonces, si nosotros, hermanos, podemos saber cómo ayudar a nuestros hijos. En la etapa de la adolescencia, a nuestros hijos no les gusta hablar. ¿A cuántos papitos aquí, cuando su hijo se hizo adolescente, ya no se le comió la lengua a los ratones? Ya no quieren. No me molestes, no me digas nada, no quiero escucharte, pero mi hijo, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te hicieron? Entonces, a veces también, hermanos, puede ser que nuestros hijos no quieren hablar con nosotros porque de pronto también somos padres muy protectores, padres que los llevamos todavía al colegio hasta la puerta a la entrada del colegio, ya no quieren ellos, dicen, no mami, no papi, no me lleves. O ellos, para uno es el niño chiquito y uno quiere darle un beso y uno quiere darle un abrazo. No, ya no, aquí delante de mis compañeros no me beses, no me abraces, no. Pero todo esto nosotros, no, es que tú eres mi hijo, no, es que yo soy tu mamá y tengo que, o sea, sí es verdad, él es nuestro hijo, nosotros somos los padres, pero estamos viendo que a nuestros hijos ya están entrando en esa etapa donde ellos quieren su espacio, donde ellos quieren su espacio. Entonces es importante, padres que estamos aquí, que entendamos a nuestros hijos que ellos necesitan su espacio. Y a veces ellos no quieren hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, les caemos encima con una retajila, no sé si me entienden, y les decimos, y hagas esto, y haz esto. Entonces, a veces eso hace que nuestros hijos no expresen lo que les está pasando. Por eso a veces tienen más confianza en la amiga de la escuela, en la amiga del colegio, en los amigos del colegio. ¿Por qué? Porque ellos sí les entienden cómo hablan y en el ambiente que están y todo eso. Segundo, están de mal humor. ¿Cuántos de nuestros adolescentes nosotros hemos
hemos también provocado en esta parte, hermanos, porque ellos están de mal humor. Hay muchas causas por qué nuestros hijos adolescentes están de mal humor, en todos estos cambios que les estoy mencionando, pero otra de las cosas también es que ellos comienzan a ver cambios en su físico, que ya no son los niños y que de pronto ya están más grandes, que hay cambios también en su parte física. A los jovencitos les cambia la voz, ya no hablan como niños, de pronto suave, no, sino que comienzan a hablar ya más grueso, ¿verdad? Y a veces nosotros, hermanos, en vez de entender las etapas de nuestros hijos, a veces nosotros comenzamos a hacerles, ahora se llama bullying, ¿no? Comenzamos a hacerles chistes, comenzamos a hacerles bromas, comenzamos a incomodar a nuestros hijos, y eso también a ellos los pone de mal humor. Entonces necesitamos entenderles, y por eso a veces ellos se ponen rebeldes también con nosotros, porque nosotros de pronto no estamos actuando con ellos de la mejor manera. Demos un gloria a Dios. Otro de los consejos también que podemos hablar, dice la palabra del Señor en Proverbios 15:23, dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros tener la respuesta correcta, en el momento correcto. Cuando su hijo está molesto y usted está molesto, y que su hijo grita y usted grita, creo que no es el momento apropiado para hablar de las cosas que están mal. Usted necesita tranquilizarse, necesita tomar aire, necesita buscar respuesta en su mente, en su corazón, y luego ir y dialogar con su hijo que es adolescente. Amén. Vaya, dígale: a ver, mi hijo, cuéntame, estoy para escucharte. Y esto a mí me tocó de aprender también con mucho sacrificio, puedo decir, porque quería, como les decía, de pronto que nuestros hijos nos den respuestas y nos digan: ¿por qué no haces los deberes? ¿Por qué no te estás yendo al colegio? ¿Por qué te fugaste? ¿Por qué? Y uno quiere respuestas de nuestros hijos, y entonces es muy necesario escucharles a ellos y ver qué es lo que está pasando en sus vidas, qué es lo que está pasando en el colegio, qué situaciones tienen, para poder ayudar a nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Recuerda, hermano, que su hijo ya no es un bebé. Habemos madres, y esto más a las madres, hermanas. A veces nosotros tratamos a nuestros hijos como bebés, aunque ya esté de 18 años, ya está de 20 años, pero todavía es nuestro bebecito. Puede sonar muy bonito: ay, es que es mi niño, es mi bebé, es mi único, y bueno, lo que sea, pero no es tan correcto. Necesitamos que nuestros hijos aceptar las etapas de la vida de nuestros hijos. Amén. Así ya esté de 20 años y no le diga a todos: es que mi bebé, es que mi niño. No, porque eso también es algo que afecta la vida de nuestros hijos, porque no los estamos dejando crecer y desarrollar como ellos necesitan. Evita el enfrentamiento, creo que ya hablé un poco. Evita el enfrentamiento. No nos pongamos igual con nuestros hijos a gritar, porque eso no es correcto. Siempre tengamos nosotros como padres que nosotros somos los padres, sí, pero vamos a ponernos en una postura de que nuestro hijo pueda calmarse y pueda estar tranquilo. Intente comprender sus puntos de vista. Otra de las cosas, hermanos, que a veces no entendemos a nuestros hijos adolescentes es cuando ellos ya comienzan a opinar. Cuando ellos son niños, nuestros niños, ellos lo que hacen es obedecernos y hacer lo que nosotros les pedimos y hacer lo que nosotros les mandamos. Pero cuando ellos ya son adolescentes, comienzan ellos ya a dar sus puntos de vista, ya no se quieren ir a donde uno los quiere llevar, ya no quieren comer. Ay, mijo, pero es que ese plato, esa comida te gustaba tanto, pero ya no le gusta. Hay cosas que ellos comienzan: ay,
Cuando íbamos a comprar la ropa, nosotros a donde usted vaya a comprar la ropa, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, me ilusionaba y yo compraba para mí según lo más lindo y bueno, mis hijos se ponían. Pero cuando ellos son adolescentes, ahí lo tienen guardado. Ahí está amontonado. Pero mi hijo sí esa chompa, mi hija, pero ese vestido, mi hijo, pero esos zapatos. Sí, mami, a usted le gusta, pero a mí no me gusta. Entonces evitemos todas estas cosas. Me acuerdo y el otro día comentábamos algo con mi hija. Dicen, ustedes viajaron a tal lugar una vez y no nos trajeron nada. Yo le dije, ¿quieres saber por qué? Entonces me dice, ¿por qué, mami? Entonces yo le digo, mire, y ese fue uno de los viajes. Nosotros siempre que salimos a algún lugar, aunque sea unos chocolates, alguna cosita que sea del lugar, venimos trayendo para nuestros hijos. Pero cuando íbamos a este lugar nos gustaba traerles ropita porque era barata, pero nosotros veníamos trayendo pero hasta que ya les vimos que ya no les gustaba los colores, ya no les gustaban los modelos. Entonces nos tocó de tomar una decisión con mi esposo de no traerles nada. Y esa vez no les trajimos nada. Entonces, y así a veces pasa, mis hermanos. Entonces los puntos de vista de nuestros hijos comienzan y es importante que nosotros podamos, hermanos, respetar. Habrán cosas que no se pueden negociar y necesitamos llegar a un acuerdo, pero habrán cosas que necesitamos darles de lugar a nuestros hijos, no sobreprotegerlos tanto, no ayudarlos que ellos también puedan crecer. Evita mantenga la calma cuando usted hable con su hijo, trátelo de la mejor manera, escuche lo que él tiene que decir, no es solamente lo que nosotros queremos y decirle por qué esto y por qué aquello. Demos un gloria a Dios. No se lo tome como algo personal, ellos solo quieren llevar la contraria. Eso también es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros debemos aprender. No se tome personal, mis hermanos. Y eso es lo que más nos duele a nosotros los padres cuando comenzamos a ver los cambios en nuestros hijos, cuando ya su hijo no quiere que a usted lo lleve al colegio o que lo vaya a traer o que haga cosas como que no, usted necesita no tomarse personal y eso nos duele mucho. O a veces cuando su hijo ya dice, no mami, yo me voy a comprar mi ropa, o papá, yo me voy a comprar mis zapatos a la forma como yo quiero y cosas por el estilo. Hay muchas situaciones. No lo tomemos personal, aprendamos a que nuestros hijos puedan también desarrollarse. No le corrija cuando usted está cansado o cuando usted está ocupado. Tómese su tiempo para corregir a su hijo. Amén. Demos un gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, todo esto es muy importante que nosotros podamos aprender. Quizás aquí hay papitos que están con sus hijos muy pequeñitos. En algún momento esta enseñanza le va a ayudar. Quizás aquí hay padres que ya están con sus hijos adolescentes. Aprendamos todo esto, mis hermanos, que podamos nosotros ayudar a nuestros hijos para que haya paz, para que haya felicidad, para que haya tranquilidad en el hogar, para que nuestros hijos adolescentes, hermanos, no se vayan de casa porque mi papá no me entiende, mi mamá no me comprende. Necesitamos, mis hermanos, nosotros dejar lo nuestro. Si nosotros no hicimos, si nosotros fuimos desobedientes, si nosotros hicimos muchas cosas y hoy no queremos que nuestros hijos hagan lo mismo, no lo vamos a lograr si imponemos en nuestros hijos. No lo vamos a lograr si nosotros castigamos a nuestros hijos. No lo vamos a lograr si nosotros también, hermanos, mostramos el miedo a nuestros hijos. La única manera que nosotros vamos a ver unos hijos obedientes, unos hijos que obedezcan, que amen a sus padres, honren a sus padres, respeten a sus padres, es que nosotros podamos aprender cómo instruirlos, cómo corregirlos, cómo ayudarlos a ellos. Amén. Demos un gloria a Dios. La palabra del Señor también dice en Santiago. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago? 1:19.
Amén. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Necesitamos, mis hermanos, poner por obra esta palabra en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros como padres, nosotros como madres, necesitamos, no es para nuestro vecino, no es para el hermano, no, es para nosotros en nuestra vida personal. Y como les decía la otra semana, a veces nosotros aquí somos amables, cariñosos y todo, pero que el hijo no nos diga: ay, cómo me gustaría que mi papá sea así, o cómo me gustaría que mi mamá sea así en la casa, porque a veces en la iglesia somos unas personas, pero en nuestra propia casa somos otras personas. Y la palabra del Señor también nos enseña que no debemos ser personas de doble ánimo. No podemos tener doble máscara. No podemos ponernos una máscara para la iglesia y una máscara para la casa y otra para el trabajo y otra para la calle. Lo que somos, hermanos, en nuestra casa debemos de ser en todo lugar. Y eso también va a hacer que nuestros hijos nos amen, nos honren, nos respeten. Mi papá es de palabra, mi mamá es de palabra, mi mamá es lo que hace en la iglesia, lo que hace con otras personas, lo practicamos en la casa. Entonces, mis hermanos, necesitamos honrar a nuestros hijos también, necesitamos respetar a nuestros hijos también, necesitamos darles el espacio que ellos necesitan. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 8 al 9? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes ayúdenme con la lectura. A ver, vamos a hacerlo mejor, amén. Yo creo que si no vinimos almorzando, pero sí venimos desayunando, amén. Vamos a leerlo con más fuerte y entendiendo lo que estamos leyendo, amén. 1, 2 y 3. Amén, gloria al Señor. Dice así, de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente, misericordiosos y amigables. El 9 dice: no devolviendo mal por mal, amén, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredéis bendición. Entonces, mis hermanos, que esta palabra en esta tarde quede en nuestras vidas. Quizás mis hijos ya no son y ya no están en la etapa de la adolescencia, pero mis hermanos, aún soy mamá y aún todavía necesito seguir aprendiendo, porque vivo con ellos y necesito aprender de la etapa en la que ellos están. ¿Por qué? Porque no quiero herir a mis hijos, no quiero que mis hijos tengan dolor, tengan resentimiento. Hermanos, es también muy importante nosotros como padres sentarnos en la mesa o en un lugar de la casa y dialogar con ellos para pedirles perdón, hermanos, porque a veces ellos hablan, dicen: hey, tal día cuando mi papi y mi mami hizo tal cosa, o tal día cuando mi papi y mi mami me castigaron, me dieron de esto y esto. Es como que hay un dolor. Hay un dolor en su corazón, hay heridas que nosotros, hermanos, como padres necesitamos sanar. Yo les he dicho a mis hijos: hijos, perdónenme porque de pronto cuando los castigué no fue lo correcto como lo hice, quizás de la forma como lo hice, con qué lo hice. Perdónenme, yo quiero que ustedes tengan corazones sanos, porque yo les he dicho a mis hijos: hijos, yo no quiero que en el futuro, cuando ustedes sean personas adultas, no puedan avanzar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hay heridas en el corazón, porque hay traumas en la vida de ellos, de un padre que no supo pedir perdón. Y a veces nosotros nos llenamos de orgullo, somos orgullosos, o a veces nosotros decimos: no, es que yo soy el papá, yo soy la mamá, y si lo corregí, yo lo corregí por esto y por esto. Está bien, pero quizás la forma como lo hizo no fue la correcta.
las palabras que usó quizás no fueron las correctas, y eso hizo que su hijo se lastime en el corazón. Por eso les invito a los padres que estamos aquí, pidámosles perdón a nuestros hijos. Si usted ve que no lo hizo bien, dígale: hijo, perdóname porque no lo hice bien. Yo quiero que cuando tú seas una persona adulta seas feliz. Mire, ¿por qué hablamos ahora tanto de estos problemas de la depresión? Problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de ansiedad. ¿Y sabe usted por qué es la depresión? La depresión es porque nos vamos hacia el pasado, a lo que nos pasó. A lo que nos pasó cuando éramos niños, lo que nos pasó cuando éramos adolescentes, lo que nos pasó cuando éramos jóvenes hasta cierta edad. Y eso, la depresión se va desarrollando con una profunda tristeza. Y luego esa profunda tristeza llega a ser algo que lo deprime tanto que hay personas que no pueden salir de ese lugar. El estrés es por el diario, porque estamos con tantas cosas. Y la ansiedad es porque estamos solo pensando en el futuro, de lo que va a pasar en el futuro. No sé cuántos años más falte, pero ya estamos pensando en el futuro. Necesitamos, mis hermanos, nosotros aprender para instruir, para guiar, para corregir a nuestros hijos. Cuando su hijo diga: mami, estoy triste, estoy deprimido, usted póngale atención y busque un momento correcto y dígale: a ver, mi hijo, cuéntame, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es la causa de tu dolor? ¿Cuál es la causa de tu tristeza? Y ayúdele a sanar el corazón a su hijo. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude, mis hermanos, a ser mejores padres, que nos ayude a ser mejores mamás para nuestros niños pequeños. A veces estamos muy ocupados, a veces estamos muy llenos de trabajo, muy llenos de responsabilidades. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos con mi esposo el ministerio. Estábamos muy jóvenes con mi esposo, entre los 20 años. Y teníamos ya dos hijos, un niño de 2 años y meses y otro de 6 meses, cuando fuimos por primera vez a la ciudad de Cuenca a abrir una obra. Y nos ocupamos, mis hermanos, tanto, sacrificamos tanto a nuestros hijos que no nos dimos cuenta del tiempo. Cuando nuestros hijos llegaron a la adolescencia, cuando ya podían hablar, cuando ya podían expresar, cuando ya podían decir lo que sentían, lo que estaba pasando en su vida, es como cuando yo comencé a despertarme como mamá. Y yo decía: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ya no es mi niño, ya no es mi niña, ya está reclamando, ya se está oponiendo, ya se está rebelando, ya está. No esperemos, hermanos, que esto pase. Hermanos que tienen sus hijos pequeños, váyanse preparando. La vida tiene etapas. Hoy nuestros hijos están pequeños, hoy nuestros hijos están adolescentes, mañana nuestros hijos van a estar en la juventud, en su edad de joven, sus 20 años y todo esto. Luego sus hijos tendrán que casarse. No sé en qué edad, no sé en qué etapa de la vida, pero yo decía la otra semana, hay jóvenes que se van porque en casa no hay amor, no hay comprensión, solo hay gritos, solo hay peleas, solo hay situaciones que disgustan. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Buscar afuera un joven que le diga: eres hermosa, y ya con eso la conquista. O un joven también, alguna muchacha por ahí que lo abraza bien, que lo hace sentir bien y ya dice: con ella me caso y me voy. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros aprender, nosotros corregir todo esto. Las etapas de la vida llegan
Nuestros hijos se tendrán que ir. Nosotros tendremos que quedar solo los dos. Vamos, hermanos, a poner por obra la palabra del Señor, porque los ejemplos claros son ejemplos de la vida diaria, pero la palabra del Señor también ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude. Si usted, hermano, está pasando por cualquiera de las situaciones que le he comentado en este momento, dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque necesito ser una mejor mamá. Perdóname porque necesito ser un mejor padre. Perdóname porque necesito ser un mejor hijo. Necesito perdonar a mis padres. Necesito sanar quizás las cosas que ellos hicieron cuando yo era un niño, cuando yo era un joven, cuando era un adolescente. Necesito sanar mi vida, necesito sanar mi corazón. Amado Jesús, pongo en tu presencia a cada uno de los padres que están aquí en esta tarde. Nuestros hermanos, los padres que tienen sus niños pequeños, los niños que tienen sus niños pequeños, sus preadolescentes, sus adolescentes, sus hijos jóvenes. Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos des, Señor, amor para nuestros hijos, que podamos entender que el tener hijos es un regalo maravilloso tuyo y que tú nos has pedido, que tú nos enseñas que debemos de instruirlos, debemos de guiarlos en la amonestación, en la disciplina que nuestro Dios, nuestro Señor nos ha dado. Oh Dios mío, ten misericordia. Ayúdanos a cuidar de nuestros hijos, Señor. No a provocarlos a ira, no a provocarlos a dolor, no a provocarlos a resentimientos, no a provocarlos a amarguras, Señor, con nuestras palabras o con nuestras actitudes. Señor, sino ayúdanos a cuidarlos, a amarlos, a honrarlos. Porque así como ellos se merecen honra, nosotros merecemos honra y respeto. Asimismo nosotros necesitamos honrarles, necesitamos respetarles, necesitamos darnos cuenta que son individuos con diferentes pensamientos, Señor, y que como padres lo que tenemos que hacer es ayudarlos a canalizar sus vidas, a instruirlos y a guiarlos por el camino correcto, Señor. Danos sabiduría, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús. Oh.